Mariana, busca otra mesa. Esta es para la familia, no para niñas adoptadas. Mi hermana Valeria lo dijo en voz alta, en medio del restaurante más caro de Guadalajara. La gente rió. Incluso mis padres asintieron. Y entonces el mesero dejó frente a mí una cuenta de $2,500, correspondiente a toda la cena que ellos pidieron. Yo respiré hondo, sonreí y la pagué. Pero cuando me levanté para irme, una voz potente detrás de mí dijo: «Un momento, por favor. Esa cuenta no le corresponde a ella». Y todo mi mundo cambió. Mi nombre es Mariana Duarte, tengo 26 años, y fui adoptada a los 5 años por una familia de Zapopan, Jalisco. Trabajo como gerente en una pequeña cafetería local. Siempre fui tratada como la menos importante, mientras mi hermana biológica Valeria, de 29 años, era la niña dorada, bonita, rica, mimada. Crecí como invitada en mi propia casa. Solo mi tía abuela Lucinda me trataba con cariño. Esa noche en el Mirador del Cielo sería mi ruptura definitiva. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Llegué a El Mirador del Cielo 5 minutos tarde. El valet parking me miró con desdén mientras tomaba las llaves de mi Honda Civic 2018, claramente fuera de lugar entre los BMW y Mercedes del estacionamiento. Sus uniformes impecables contrastaban con mi blusa azul marino de Zara y mis zapatos de tacón bajo que había comprado en liquidación. Respiré hondo antes de entrar. Los candelabros de cristal Baccarat proyectaban luz dorada sobre manteles blancos inmaculados importados de Francia. El aroma de vinos Bordeaux de $802 la botella y trufas negras de $200 el gramo llenaba el aire acondicionado perfecto. Era exactamente el tipo de lugar donde mi familia amaba exhibirse, donde una cena para 4 personas podía costar más que mi salario mensual. Los vi inmediatamente. Papá, mamá, Valeria, sentados en la mesa principal del salón, la que daba vista panorámica a todo Guadalajara. La mesa que costaba $200 solo por la reservación, sin incluir comida ni bebidas. La mesa donde los ricos de la ciudad venían a ser vistos. Ninguno me saludó cuando me acerqué. Mi padre Ignacio, con su traje Hugo Boss de $3,000, ni siquiera levantó la vista de su copa de whisky Macallan de 25 años. Mi madre Elena, envuelta en un vestido Saint Laurent, que probablemente costaba mi salario de 2 meses, ajustó su collar de perlas Mikimoto sin mirarme. Valeria, mi hermana de 29 años, me estudió de arriba a abajo con sus ojos verdes perfectamente delineados y puso los ojos en blanco. Su vestido Chanel color marfil, sus zapatos Louboutin rojos, su bolsa Hermès Birkin. Todo en ella gritaba dinero que nunca había tenido que ganar. ¿Por qué vino vestida así? ¡Qué vergüenza!, murmuró Elena, fingiendo que hablaba con su servilleta de lino egipcio, mientras sus labios botox apenas se movían. Mi outfit completo, blusa, pantalón, zapatos, bolsa, no llegaba a los $200. En esa mesa, eso era lo que costaba el aperitivo. La mesa era enorme, redonda, caoba pulida que reflejaba la luz como un espejo, con espacio para 8 personas cómodamente, pero solo había 3 sillas ocupadas. No había lugar para mí. Disculpe, le dije al mesero, un joven nervioso con chaleco negro. ¿Podrían traer otra silla? Valeria levantó su barbilla perfectamente contorneada por el cirujano plástico más caro de Guadalajara y sonrió. Esa sonrisa que conocía desde niña. La sonrisa que precedía al dolor. La sonrisa que había practicado en el espejo desde los 5 años para infligir máximo daño. Mariana, busca otra mesa. Esta es para la familia. No para niñas adoptadas. Lo dijo en voz alta. Suficientemente alto para que las 3 mesas cercanas escucharan perfectamente. Una pareja mayor con joyería de Cartier rió por lo bajo, cubriéndose la boca con servilletas bordadas. Un grupo de empresarios en trajes de 5,000 volteó a mirar como si fuéramos entretenimiento gratuito. Incluso el mesero bajó la mirada, sus mejillas enrojeciendo de vergüenza ajena. Mis padres asintieron, en silencio, pero asintieron. Mi rostro se incendió como si me hubieran abofeteado.
Sentí esa sensación demasiado familiar, esa mezcla de vergüenza y rabia que había conocido durante 21 años de vida en esa casa, esa sensación de ser invisible y demasiado visible al mismo tiempo. Pero mantuve la compostura. Siempre mantenía la compostura. «Está bien», susurré, mi voz apenas audible. «Me puedo quedar de pie». Nos trajeron los aperitivos como si yo fuera un fantasma. Ostras Kumamoto, de $12 cada una. Caviar o cetra iraní, de 180 por 30 gramos. Champagne Dom Perignon Vintage, de 450 la botella. Foie gras, de 95 la porción. Yo no comí nada. No me ofrecieron nada. Me quedé de pie junto a esa mesa de $15,000, viendo a mi familia devorar lujos, mientras mi estómago rugía silenciosamente. Después llegaron los platos principales. Wagyu A5 japonés de $240 por cada filete de 200 gramos. Langosta Thermidor de 195 por persona. Vino Chateau Margaux de $800 la botella. Más champaña. Más ostentación. Cuando terminaron, después de 2 horas de masticar dinero mientras yo permanecía invisible, el mesero se acercó nerviosamente con una carpeta de cuero. La dejó frente a mí. Abrí la carpeta. $2,500. El total me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Tú ganas dinero, ¿no?» «Es lo justo», dijo mi padre Ignacio, limpiándose la boca con la servilleta de lino mientras sus ojos evitaban los míos. «Nosotros te criamos durante 18 años. Es lo mínimo que puedes hacer para agradecer». Las lágrimas pugnaron por salir, quemándome por dentro, pero las contuve como había aprendido a hacer desde niña. Saqué mi tarjeta de crédito con manos temblorosas. Sabía que agotaría mi límite completamente. Sabía que tendría que trabajar turnos dobles durante 3 meses para pagarlo. Sabía que tendría que comer arroz y frijoles hasta abril. Pero la pagué. No por ellos, por mí, para salir de ahí con un fragmento de dignidad. Mientras el mesero procesaba el pago, un recuerdo me atravesó como un cuchillo oxidado. Tenía 12 años. Era el cumpleaños de Valeria. Había un pastel de 3 pisos de $800, decorado con flores de azúcar comestibles. Cuando traté de tomar un pedazo pequeño, mi madre me apartó la mano. «El pastel es para la familia. Tú no eres realmente parte de la familia». El mesero regresó mi tarjeta. «Gracias, señorita. Que tenga buena noche». Me puse de pie lentamente. Tomé mi bolsa de imitación de cuero. Caminé hacia la salida con las mejillas ardiendo, el corazón destrozado y $2,500 menos en mi cuenta. Otra vez. Pero cuando había avanzado apenas 3 pasos hacia la puerta, una voz masculina potente resonó detrás de mí. «Un momento, por favor». Me detuve. Todo el restaurante se quedó en silencio absoluto. Me di vuelta lentamente, sintiendo que 100 pares de ojos se clavaban en mí. Un hombre elegante se acercaba a nuestra mesa con pasos decididos que resonaban en el silencio del restaurante. Tenía unos 38 años. Cabello negro perfectamente peinado con algunas canas distinguidas en las sienes, un traje azul marino que podía costar fácilmente 8,000 won y zapatos italianos que brillaban bajo las luces de cristal. Sus ojos café oscuro me miraron con algo que no había visto dirigido hacia mí en mucho tiempo. Respeto genuino. «Permítanme presentarme», dijo con una voz que comandaba atención inmediata. Cada palabra era clara, medida, poderosa. «Soy Emilio Zamora, propietario y director ejecutivo de la cadena Café Central». Mi corazón se saltó varios latidos. Café Central no era solo una cafetería, era un imperio. La red de cafeterías premium más exitosa de todo Jalisco, con más de 55 sucursales, contratos con los mejores hoteles y una facturación anual que rondaba los $120 millones. Emilio Zamora aparecía regularmente en las revistas Forbes México y Expansión como uno de los empresarios más influyentes del país. Y estaba aquí, defendiéndome. Emilio miró directamente a mi familia con una expresión serena, pero había acero templado en su voz cuando habló. Esa cuenta no le corresponde a ella. Yo la observé llegar sola hace 2 horas. Vi cómo la trataron durante toda la cena. El silencio en El Mirador del Cielo se volvió tan espeso que podía cortarse con cuchillo. Las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron abruptamente. Los meseros se quedaron inmóviles como estatuas. Incluso la música ambiental parecía haber bajado de volumen. Mi madre Elena se puso pálida como el mármol.
Sus manos, perfectamente manicuradas con esmalte Chanel, temblaron ligeramente mientras intentaba tragar saliva. Su garganta parecía haberse cerrado por completo. Valeria abrió su boca perfectamente contorneada por inyecciones de colágeno, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su vida, mi hermana se había quedado sin palabras. Mi padre Ignacio, acostumbrado a intimidar empleados y socios comerciales menores, se encogió visiblemente en su silla de $300. Sus manos comenzaron a hacer gestos nerviosos que no podía controlar. Fue un malentendido. Tartamudeó finalmente, su voz quebrándose como la de un adolescente. Un simple malentendido familiar, señor Zamora. No hay necesidad de... No hubo malentendido, lo interrumpió Emilio sin levantar la voz, pero con una autoridad que hizo que mi padre se callara instantáneamente. Vi exactamente lo que pasó. Luego se volteó hacia mí, y su expresión se suavizó completamente. La invito cordialmente a acompañarme a mi mesa. Siéntese donde guste, por favor. Señaló con una elegancia natural hacia el otro lado del salón. Su mesa estaba ubicada en la zona VIP, una mesa para dos con vista panorámica a toda la ciudad iluminada. Era la mesa más exclusiva del restaurante, la que se reservaba solo para dignatarios y millonarios. La mesa que costaba $500 solo por sentarse ahí. Gracias, señor Zamora, pero ya me iba, murmuré, sintiendo que literalmente todos los ojos del restaurante estaban clavados en mí. Podía escuchar murmullos discretos, teléfonos siendo alzados para grabar discretamente, el susurro de chismes que se extenderían por toda la alta sociedad de Guadalajara antes del amanecer. Nadie merece el trato que acaba de recibir, dijo Emilio con una gentileza que me desarmó por completo. Y definitivamente nadie debería pagar por comida que no ordenó ni consumió. Valeria finalmente encontró su voz, y cuando habló, la furia hizo que cada palabra le temblara. ¿Disculpe? ¿Quién diablos le pidió su opinión en asuntos familiares privados? Su tono era el mismo que usaba para regañar empleadas domésticas y meseros, pero Emilio la miró como si fuera un insecto molesto. La ignoró completamente. Se dirigió directamente al mesero jefe, un hombre de 50 años que había corrido al escuchar el nombre Zamora. La cuenta completa de esa mesa va directamente a la mía. Todo lo que consumieron esta noche. Señor Zamora, son exactamente $2,500 más propinas. Todo. Y agregue una propina del 30% para el personal. Sí, señor. Inmediatamente, señor. El mesero prácticamente corrió hacia la caja registradora. Mi familia se quedó completamente paralizada. Ignacio tenía la boca ligeramente abierta, como un pez fuera del agua. Elena miraba fijamente su plato vacío, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Valeria apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Por primera vez en mis 26 años de vida, los vi completamente sin poder, completamente humillados, completamente indefensos. Y no fue por mi venganza, fue por la justicia de un extraño. Emilio me extendió su brazo como un verdadero caballero. ¿Me haría el honor de acompañarme? Mientras caminábamos hacia su mesa, con cada paso alejándome de 21 años de humillaciones, un recuerdo doloroso me atravesó como un puñal. Tenía 15 años. Era mi graduación de preparatoria. Había ahorrado durante 8 meses trabajando después de clases para comprarme un vestido. Costó $85. No era caro, pero era mío, elegido por mí, pagado con mi trabajo. Valeria lo encontró colgado en mi closet la mañana de la ceremonia. Cuando llegué a mi cuarto para vestirme, estaba completamente destrozado, cortado con tijeras. «Se te cayó del gancho», me dijo mi madre sin levantar la vista de su revista. «Debes tener más cuidado con tus cosas baratas». «¿Se encuentra bien?», preguntó Emilio suavemente, notando que había apretado los puños hasta clavarme las uñas en las palmas. «Sí», mentí automáticamente. Pero por primera vez en años, sentí que tal vez podía estar bien, realmente bien. Salimos del restaurante en silencio, nuestros pasos resonando contra el mármol italiano del vestíbulo principal. El aire nocturno de Guadalajara me golpeó la cara como una bofetada fría, pero fue un alivio después del ambiente sofocante de El Mirador del Cielo. Las luces del estacionamiento creaban un halo dorado sobre los autos de lujo estacionados en perfectas filas. Mercedes, BMW, Audi, Porsche.
una exhibición de poder económico que normalmente me intimidaba. Pero caminar junto a Emilio me hacía sentir como si tuviera derecho a estar ahí. Habíamos caminado quizás 20 pasos cuando él se detuvo abruptamente y me miró directamente a los ojos. ¿Por qué dejaste que te trataran así? Su pregunta me golpeó en el pecho como un puñetazo. Durante varios segundos no supe qué responder. Mi boca se abrió, pero no salieron palabras. Porque siempre ha sido así, susurré finalmente, mi voz quebrada y apenas audible. El ceño de Emilio se frunció profundamente. Sus ojos cafés se endurecieron con una indignación que parecía genuina. Eso no es una respuesta aceptable, Mariana. Ningún ser humano merece ser humillado de esa manera. Seguimos caminando lentamente entre las filas de autos millonarios. Mis zapatos baratos hacían un sonido diferente al de sus zapatos italianos contra el asfalto impecable. Todo parecía recordarme que no pertenecía a este mundo. Hay algo que necesito decirle, dijo Emilio después de unos minutos de silencio tenso. Me detuve. Su tono había cambiado a algo más serio, más personal. Yo conocía a su tía abuela Lucinda. Mi mundo se tambaleó. ¿Qué? Lucinda Herrera. Conocí a su tía abuela hace aproximadamente 5 años. Era clienta frecuente de mi cafetería principal en el centro de Guadalajara. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Pero, ¿cómo? Ella nunca mencionó... Venía todos los miércoles por la mañana durante 3 años. Continuó Emilio con una sonrisa nostálgica que transformó completamente su rostro. Siempre pedía café americano sin azúcar y un croissant de almendra. Se sentaba en la mesa junto a la ventana y hablaba de usted constantemente. Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. ¿Hablaba de mí? Todo el tiempo. Mi Mariana esto, mi Mariana aquello. Decía que usted era la única buena de toda la familia, que tenía un corazón de oro y una fortaleza que nadie más poseía. Las lágrimas que había estado conteniendo durante horas finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas. Al oír esas palabras de cariño genuino, viniendo de alguien tan inesperado, mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Nadie me había descrito así jamás. Nadie había visto bondad en mí. «Está temblando», observó Emilio con preocupación genuina. «¿Le ofrezco llevarla a su casa?» «No, gracias. Tengo mi auto», respondí automáticamente, limpiándome las mejillas con la manga de mi blusa barata. «Insisto, puede regresar mañana por su vehículo. Ha tenido una noche muy difícil». Su amabilidad era tan extraña, tan diferente a todo lo que conocía, que casi me dolía recibirla. «De verdad, estoy bien. Mariana», me interrumpió suavemente. «Permítame hacer esto. Por favor». Había algo en su voz que me desarmó completamente. No era lástima. Era respeto mezclado con algo que no podía identificar. Mientras caminábamos hacia su auto, un Mercedes S-Class negro que probablemente costaba más que mi apartamento completo, un recuerdo me atacó sin previo aviso. Tenía 17 años. Acababa de recibir una beca completa para estudiar administración en la Universidad de Guadalajara. Era el logro más importante de mi vida hasta ese momento. Corrí a casa para contarles, mi corazón rebosando de orgullo y esperanza. ¿Una beca?, había escupido mi padre. ¿Sin consultarnos? ¿Sin pedir permiso? ¿Qué van a pensar nuestros conocidos?, había agregado mi madre. ¿Que no podemos pagar la educación de nuestros hijos? Valeria había sonreído con maldad. Típico de la adoptada, siempre causando problemas. Me echaron del auto familiar a 3 cuadras de casa. Caminé el resto del camino bajo la lluvia, cargando mi carta de aceptación empapada, preguntándome por qué mi mayor logro había sido recibido como una traición. «¿Mariana?». La voz de Emilio me trajo de vuelta al presente. Estaba parado junto a su Mercedes, con la puerta del pasajero abierta, esperando pacientemente. Me di cuenta de que llevaba varios minutos inmóvil en el estacionamiento. «Perdón, yo...». «No necesita disculparse por nada», dijo firmemente. Me subí al auto, hundiendo mis piernas en asientos de cuero, que probablemente costaban más que mi salario mensual. El interior olía a cuero nuevo y colonia cara. Todo era perfecto, elegante, caro, todo lo opuesto a mi vida.
Mientras Emilio encendía el motor, algo dentro de mí finalmente hizo clic. Durante 21 años, había aceptado ser tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Durante 21 años, había normalizado el abuso emocional, la manipulación, la humillación constante. Durante 21 años, había creído que merecía menos que los demás. Pero esta noche, un extraño me había tratado con más respeto en 2 horas que mi familia en 2 décadas. Esta noche, había conocido a alguien que había visto valor en mí a través de los ojos de la única persona que realmente me había amado. Emilio, dije mientras salíamos del estacionamiento. Sí, gracias. No me agradezca todavía, respondió con una sonrisa misteriosa. Esta noche apenas está comenzando. No entendí qué quería decir hasta que llegamos a mi apartamento. No hasta que me entregó el sobre que cambiaría mi vida para siempre. El viaje a mi apartamento transcurrió en un silencio cómodo que no había experimentado en años. La música clásica sonaba suavemente desde el sistema de sonido premium del Mercedes, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura dentro de un vehículo. Cuando llegamos a mi modesto edificio en una zona de clase media de Zapopan, tan diferente a las mansiones donde había crecido, Emilio apagó el motor, pero no hizo ademán de despedirse. «Mariana», dijo, su voz cargada de una seriedad que me puso inmediatamente en alerta. «Lucinda me dejó algo para usted». Mi sangre se convirtió en hielo líquido. «¿Qué quiere decir?» Emilio sacó un sobre manila grueso del compartimento de la guantera y lo sostuvo entre nosotros. Mi nombre estaba escrito en la letra temblorosa pero inequívoca de la tía Lucinda. Su tía abuela falleció hace exactamente 2 meses, dijo con la delicadeza de alguien que entiende el peso de las malas noticias. El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir. El oxígeno desapareció del auto. ¿Qué? Murió pacíficamente en su sueño el 15 de agosto. Fue el día después de nuestra última conversación en la cafetería. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies y estuviera cayendo en un abismo sin fondo. Pero mi papá me dijo hace 2 semanas que la tía Lucinda estaba bien, que estaba viajando por Europa con unas amigas. La expresión de Emilio se endureció como granito. Su familia le mintió deliberadamente, Mariana. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin control. No lágrimas silenciosas como las del restaurante, sino sollozos profundos y desgarradores que nacían desde algún lugar primordial en mi alma. Lucinda había sido la única persona en mi familia que me había tratado como un ser humano real, la única que recordaba mis cumpleaños, que preguntaba por mis sueños, que me abrazaba cuando lloraba, la única que me había dicho «te amo» sin condiciones, y había muerto sola, mientras yo seguía viviendo en la mentira de que estaba bien. «¿Por qué?», susurré entre sollozos. «¿Por qué no me dijeron?». Emilio me pasó una caja de pañuelos de papel que sacó del asiento trasero y esperó pacientemente a que me calmara lo suficiente para continuar. Su funeral fue privado. Solo familia inmediata, según me dijeron. Yo intenté contactarla, pero su familia me informó que usted estaba indispuesta. Indispuesta, repetí con amargura. Ni siquiera me dieron la oportunidad de despedirme. Lucinda sabía que esto podía pasar, dijo Emilio suavemente. Por eso me pidió que fuera su albacea para ciertos asuntos específicos relacionados con usted. Me entregó el sobre con manos firmes. Léalo, por favor. Con dedos temblorosos, abrí el sobre que tenía mi nombre. Dentro había una carta escrita en el papel personal de la tía Lucinda, el que tenía sus iniciales doradas en la esquina superior. Mi querida Mariana, comencé a leer en voz alta, mi voz quebrándose con cada palabra. Si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy contigo, pero también significa que finalmente llegó el momento de que conozcas la verdad que tu familia ha estado ocultándote durante años. Mereces un mundo que siempre te negaron, mi niña. Mereces amor, respeto y todas las oportunidades que fueron deliberadamente puestas fuera de tu alcance. He dejado ciertos documentos con Emilio Zamora, un joven honorable que he llegado a conocer y en quien confío implícitamente. Estos documentos revelarán cosas sobre tu adopción, tu situación legal y las finanzas familiares que cambiarán tu perspectiva para siempre. Tu familia no es lo que aparenta ser, Mariana,
Y tú eres mucho más fuerte y valiosa de lo que te han hecho creer. Es hora de que reclames el lugar que siempre has merecido en este mundo. Con todo mi amor eterno, tía Lucinda P.D. No dejes que sigan controlando tu narrativa. Tú eres la autora de tu propia historia. Cuando terminé de leer, estaba temblando tan violentamente que apenas podía sostener el papel. ¿Qué documentos?, logré preguntar. Emilio sacó una carpeta legal del asiento trasero. Documentos bancarios que muestran cómo su familia ha estado utilizando su nombre para deducciones fiscales sin su conocimiento. Documentos de adopción que revelan información que le fue ocultada. Y evidencia de que han estado interceptando correspondencia dirigida a usted, incluyendo ofertas de trabajo y oportunidades educativas. Mi mente comenzó a procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. 21 años de mentiras. 21 años de manipulación sistemática. 21 años de robar mi vida deliberadamente. Ellos escondieron todo esto por una razón muy específica, continuó Emilio, porque sabían que si usted alguna vez descubría la verdad, sería el fin de su control sobre usted. La tristeza que había estado sintiendo comenzó a transformarse en algo diferente, algo caliente, algo poderoso, rabia, pero no la rabia ciega y destructiva de un niño, la rabia fría y calculada de una mujer adulta que finalmente entendía que había sido víctima de abuso sistemático durante toda su vida consciente. «Tengo que enfrentarlos», dije, mi voz ya no temblando sino firme como acero templado. «Sí», acordó Emilio, «pero tiene que hacerlo inteligentemente, con evidencia, con testigos, con la verdad de su lado». Miré los documentos en mis manos. La evidencia de décadas de traición estaba ahí, en blanco y negro, imposible de negar. Por primera vez en mi vida, tenía poder real. Por primera vez en mi vida, tenía las armas para luchar de igual a igual. «No voy a permitir que sigan controlando mi vida», dije en voz alta, más para mí misma que para él. Emilio sonrió con aprobación. Esa es exactamente la actitud que Lucinda esperaba que tuviera. Salí del auto con los documentos apretados contra mi pecho, sintiendo como si acabara de despertar de un sueño de 21 años. No, de una pesadilla de 21 años. Pero la pesadilla había terminado, y la justicia apenas estaba comenzando. Pasé toda la noche sin dormir, leyendo y releyendo los documentos que Emilio me había entregado. Mi pequeño apartamento de un dormitorio nunca había sentido más como un refugio que esa madrugada, con papeles esparcidos por toda la mesa de mi cocina, bajo la luz amarilla de mi lámpara barata. A las 7:30 a.m., mi teléfono sonó. «¿Cómo se encuentra?», preguntó la voz calmada de Emilio. «Devastada», respondí honestamente, «pero también furiosa». «Perfecto». La furia es útil cuando se canaliza correctamente. Había algo en su tono que me tranquilizó. No era la falsa compasión que había recibido durante años, sino la comprensión genuina de alguien que entendía lo que significaba ser traicionado por las personas que se suponía debían protegerte. «Tengo una propuesta», continuó. «¿Qué le parece si organizamos un brunch familiar? Un encuentro civilizado donde podamos poner todas las cartas sobre la mesa». Dudé. La idea de enfrentar a mi familia después de conocer la verdad me aterrorizaba y me emocionaba al mismo tiempo. «No sé si pueda...» «Escúcheme bien, Mariana», me interrumpió con firmeza. «Esto no será venganza, será justicia. Hay una diferencia fundamental entre las dos». Pasé las siguientes 3 horas analizando cada documento que Lucinda había recopilado meticulosamente durante años. Mi tía abuela había sido más inteligente y observadora de lo que jamás imaginé. Las irregularidades financieras saltaban de cada página como gritos silenciosos. Durante los últimos 8 años, desde que cumplí 18 años, mi familia había estado usando mi nombre y número de seguro social para crear deducciones fiscales falsas. Aparecía como empleada de la empresa consultora de mi padre con un salario anual de $35,000 que jamás había recibido. Esto les había ahorrado aproximadamente $8,400 anuales en impuestos. En total, $67,200 robados del gobierno usando mi identidad. Sentí náuseas físicas al procesar los números. No solo me habían robado mi infancia y mi autoestima, habían robado mi identidad legal para beneficio económico. Había documentos que mostraban cómo habían interceptado correspondencia dirigida a mí,
3 ofertas de trabajo diferentes que nunca llegaron a mis manos. Una beca de posgrado completa que había sido rechazada en mi nombre sin mi conocimiento. Habían saboteado sistemáticamente cualquier oportunidad que pudiera haberme dado independencia económica. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Valeria. Escuché que hiciste un espectáculo anoche en el restaurante. ¿En serio vas a destruir a la familia por tu drama de niña adoptada? Crece de una vez. Por primera vez en mi vida, no sentí la punzada familiar de dolor en el pecho al leer sus palabras crueles. Las ignoré completamente. 2 horas después, mi madre me llamó directamente. Mariana, mi amor, comenzó con esa voz dulce y manipuladora que conocía demasiado bien. Tu papá y yo estamos muy preocupados por ti. Anoche te veías muy alterada en el restaurante. ¿Por qué no vienes a casa para que hablemos como familia? No, respondí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. ¿Perdón? Dije no, mamá. Si quieren hablar será en mis términos. El silencio del otro lado del teléfono fue delicioso. Mariana, no entiendo por qué estás actuando de esta manera tan hostil. Organizaré una reunión y les haré saber cuándo y dónde. Hasta entonces no quiero comunicación alguna. Colgué antes de que pudiera responder. Por primera vez en 26 años, había cortado una conversación con mi madre. Por primera vez en 26 años, había establecido límites. Por primera vez en 26 años, me sentía fuerte. Emilio cumplió su promesa de asistencia jurídica. Me conectó con Patricia Morales, una abogada especializada en fraudes fiscales y casos de abuso familiar, que tenía una reputación intimidante y un récord de victorias impresionante. Su caso es sólido, me dijo Patricia después de revisar todos los documentos durante 1 hora. Esto no es solo abuso emocional, es fraude federal. Podríamos presentar cargos criminales si usted lo desea. La idea de ver a mi familia enfrentando consecuencias legales reales me daba una satisfacción que no sabía que era capaz de sentir. Esa tarde, hice algo que nunca había hecho en mi vida adulta. Me fui de compras. Para mí, sin sentir culpa. No compré nada caro o extravagante, pero sí compré un vestido azul marino simple pero elegante de una tienda de departamentos, zapatos negros de tacón medio que me hacían sentir profesional y poderosa, y un blazer que me daba presencia. La ropa costó $280 en total, más de lo que normalmente gastaba en ropa en 6 meses. Pero cuando me miré en el espejo del probador, vi algo que nunca había visto antes. Vi a una mujer que se respetaba a sí misma. Vi a una mujer que valía la inversión. Vi a una mujer lista para pelear. Programamos el brunch para el domingo siguiente en La Paloma Blanca, una terraza elegante en el centro de Guadalajara que Emilio había elegido estratégicamente. Era público pero privado, caro pero no ostentoso, y tenía excelente iluminación natural que favorecería a las cámaras si necesitábamos documentar algo. La noche anterior al encuentro, Emilio me llamó una última vez. ¿Se siente preparada? Más preparada de lo que he estado para cualquier cosa en mi vida, respondí, y era completamente cierto. Recuerde, mantenga la calma, mantenga la dignidad, y deje que los documentos hablen por sí solos. ¿Y usted estará ahí? Cada segundo. No está sola en esto, Mariana. No volverá a estar sola nunca más. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. Soñé con la tía Lucinda. En mi sueño, ella me sonreía y me decía, «Ya era hora, mi niña, ya era hora». La Paloma Blanca era exactamente el tipo de lugar que mi familia elegiría para proyectar estatus. Techos altos con vigas de madera expuesta, plantas tropicales perfectamente cuidadas y una terraza que ofrecía vistas panorámicas de la Catedral de Guadalajara. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco y arreglos florales frescos que probablemente costaban más que mi presupuesto semanal de comida. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada, las 11:00 a.m. del domingo. Llevaba mi vestido azul marino nuevo y una confianza que jamás había sentido. Los documentos de Lucinda estaban organizados perfectamente en una carpeta de cuero que había comprado específicamente para esta ocasión. Mi familia llegó exactamente a la hora, caminando con esa arrogancia característica que los había llevado por la vida sin consecuencias durante décadas. Valeria encabezaba el grupo.
luciendo un vestido Versace color crema que probablemente costaba $4,000 y lentes de sol Gucci que mantenía puestos a pesar de estar bajo techo. Su cabello estaba perfectamente peinado en ondas que gritaban: «Pasé 3 horas en el salón esta mañana». Mis padres la seguían como escoltas silenciosos. Papá con su traje de lino italiano y su Rolex que brillaba bajo las luces de la terraza. Mamá con un conjunto de Saint Laurent y joyas que podrían haber financiado la educación universitaria de 3 personas. ¿Vienes a pedir disculpas por el espectáculo de anoche?, fue lo primero que dijo Valeria al acercarse a mi mesa, su voz cargada de esa condescendencia venenosa que conocía desde niña. «Buenos días», respondí calmadamente, sin levantar la voz ni demostrar emoción alguna. Mi tranquilidad pareció desconcertarla. Fue entonces cuando notaron a Emilio. Estaba sentado en una mesa adyacente, lo suficientemente cerca para escuchar todo, pero lo suficientemente lejos para no parecer intruso. Llevaba un traje gris carbón impecable y tenía una carpeta legal en la mesa frente a él. «¿Y ese quién es?», preguntó mi padre Ignacio con el tono de superioridad que usaba para empleados y subordinados. Emilio se acercó con pasos medidos y se presentó directamente. «Emilio Zamora. Soy el representante legal designado por Lucinda Herrera para asuntos relacionados con su testamento». El color desapareció instantáneamente del rostro de mi padre. Mi madre Elena intentó mantener una sonrisa falsa, pero sus manos comenzaron a temblar ligeramente. La taza de café que había estado sosteniendo tintineó contra el plato. «¿Testamento?», balbuceó Ignacio. «¿De qué testamento habla?». Valeria, sin embargo, puso los ojos en blanco con exasperación teatral. «¿Qué tiene que ver esa vieja muerta con nosotros?». Lucinda no tenía nada de valor. El silencio que siguió a sus palabras fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Emilio abrió su carpeta con movimientos deliberadamente lentos, como un mago revelando su truco final. Lucinda Herrera poseía activos por valor de $2.3 millones, dijo con una voz que cada palabra resonara como un martillo contra metal. Propiedades, inversiones, cuentas bancarias y una póliza de seguro de vida considerable. Los 3 se quedaron inmóviles como estatuas. «Imposible», susurró Elena. Lucinda vivía modestamente. Vivía modestamente por elección, no por necesidad, la interrumpió Emilio, sacando documentos oficiales con sellos notariales. Y según este testamento, firmado y notariado hace 6 meses, Mariana Duarte es la única y universal heredera de todos sus bienes. Elena dejó caer su taza de café. Se estrelló contra el suelo de mármol con un ruido que hizo que todas las mesas cercanas voltearan a mirar. El líquido caliente se esparció por el suelo como sangre. Mi padre Ignacio respiró profundamente, inflando su pecho como un toro a punto de cargar. Sus manos se cerraron en puños, y pude ver las venas en su cuello hinchándose peligrosamente. Valeria abrió su boca perfectamente delineada, pero por segunda vez en 2 días, no salió ningún sonido. Y yo me quedé ahí sentada, observando cómo el mundo que conocía se desmoronaba a mi alrededor. Pero esta vez, no me estaba desmoronando conmigo. Esta vez, yo tenía el control. Esta vez, yo tenía el poder. «Imposible», fue lo único que logró articular mi padre finalmente. Eso es imposible. «Los documentos están en orden», continuó Emilio con una calma profesional que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que había desatado. «Todo fue verificado por 3 notarios independientes y registrado ante las autoridades correspondientes». Miré las caras de las 3 personas que habían controlado cada aspecto de mi vida durante 21 años. Por primera vez en mi existencia, ellos me miraban a mí con miedo. Miedo real, miedo puro, y se sentía absolutamente delicioso. Emilio sacó de su carpeta una segunda sección de documentos, estos con el sello oficial de Hacienda, y múltiples copias certificadas. El ruido del papel crujiendo era lo único que se escuchaba en nuestra sección de la terraza. «Estos son recibos y comprobantes fiscales que muestran un patrón sistemático de fraude», anunció con la precisión de un cirujano realizando una operación delicada. Extendió sobre la mesa blanca una serie de formularios que hicieron que mis padres se encogieran visiblemente en sus sillas. «Durante los últimos 8 años, desde que Mariana cumplió 18 años, ustedes han estado reportando a Hacienda
que ella trabajaba como empleada de tiempo completo en Consultores Duarte S.A. de CV, con un salario anual de 35,000 pesos. Mi padre Ignacio comenzó a temblar, pequeños espasmos que recorrían sus manos mientras intentaba mantener la compostura. Esto les permitió deducir aproximadamente 8,400 pesos anuales en impuestos, continuó Emilio implacablemente. Un total acumulado de 67,200 pesos en deducciones fraudulentas. Eran trámites normales, tartamudeó mi padre, su voz quebrada como la de un adolescente en plena pubertad. Trámites administrativos, normales para... ¿Normales? Lo interrumpió Emilio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Es normal reportar como empleada a alguien que nunca ha trabajado en su empresa? ¿Es normal usar la identidad de su hija adoptiva para evadir impuestos sin su conocimiento? Valeria, que había permanecido en silencio durante varios minutos procesando la magnitud del desastre, finalmente encontró su voz. Pero cuando habló, fue con la desesperación de alguien que se ahoga. «Seguro tú manipulaste a la tía Lucinda», le gritó a Emilio, señalándolo con su dedo perfectamente manicurado. Un extraño aparece de la nada y convence a una anciana senil de cambiar su testamento. Esto es manipulación de adulto mayor. Fue mi turno de hablar. Y cuando lo hice, mi voz salió tan calmada y controlada que no la reconocí como mía. ¿Una mujer que ustedes siempre decían que no valía nada ahora controla sus finanzas? El golpe psicológico fue devastador. Valeria se puso pálida como el mármol. Había estado tan ocupada despreciando a Lucinda durante años que nunca se molestó en averiguar cuánto dinero tenía realmente. Una anciana que según ustedes vivía en la pobreza, resulta que era millonaria. Continué, sintiendo una fuerza que nacía desde algún lugar profundo en mi alma. Una mujer a la que ustedes ignoraban completamente en reuniones familiares, ¿ahora resulta que tenía más dinero que todos ustedes juntos? Las mesas cercanas comenzaron a voltear disimuladamente para escuchar nuestra conversación. El volumen de nuestras voces había ido aumentando gradualmente, y en un lugar como La Paloma Blanca, donde todo el mundo conocía a todo el mundo, un escándalo familiar era entretenimiento premium. Reconocí algunas caras. La esposa del dueño de una cadena de farmacias. El hijo de un político local. 2 mujeres que frecuentaban los mismos eventos de caridad que mi madre. Todos escuchando. Todos observando. Todos grabando mentalmente cada palabra para repetirla después. Valeria se dio cuenta de que teníamos audiencia e intentó recuperar su papel de hermana mayor dominante. «Mariana», dijo con esa voz condescendiente que había perfeccionado durante años. «Esto es ridículo. Estás haciendo un espectáculo por dinero. ¿En serio vas a destruir a la familia que te crió por unos pesos?» La miré directamente a los ojos por primera vez en mi vida sin sentir miedo. Toda mi vida me dijeron que debía agradecer, que debía estar agradecida por haber sido adoptada, que debía estar agradecida por tener una familia, que debía estar agradecida por tener un techo. Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra. Hoy ustedes van a agradecer que no los denuncie criminalmente por fraude fiscal. Elena, viendo que la situación se descontrolaba completamente, decidió recurrir a su táctica favorita, la manipulación emocional a través del drama. Comenzó a hiperventilar teatralmente, llevándose una mano al pecho y abanicándose con la servilleta. No puedo respirar, gemía. Mi propio corazón, esta traición, no puedo. Hace un año, esa actuación me habría hecho correr a auxiliarla. Hace un año, me habría disculpado por causar su malestar. Hace un año, habría cedido inmediatamente para evitar que sufriera. Hoy, permanecí completamente inmóvil en mi silla, observándola con la frialdad de alguien que finalmente reconoce la manipulación por lo que es. ¿Terminaste?, le pregunté cuando sus gemidos se calmaron al ver que nadie reaccionaba. Mi indiferencia hacia su sufrimiento fingido la dejó completamente desarmada. Ignacio, viendo que tanto la intimidación como la manipulación habían fallado, decidió intentar la amenaza directa. Se puso de pie bruscamente, derribando su silla hacia atrás con un estrépito que hizo que todo el restaurante volteara hacia nosotros. «Esto es suficiente», rugió con una voz que normalmente habría hecho que me encogiera de terror. «No vamos a permitir que nos humillen de esta manera. ¡Nos vamos!». Pero antes de que pudiera dar un paso,
Emilio habló con una voz tan calmada y letal que fue más aterradora que cualquier grito. Si se levantan de esa mesa, estos documentos van directo a Hacienda mañana por la mañana. Los tres se congelaron como estatuas de sal. Y no solo eso, continuó Emilio, disfrutando claramente del momento. También van directo al Ministerio Público para iniciar una investigación por fraude fiscal, uso indebido de identidad y abuso familiar. También irán directo a Excelsior, El Universal y Milenio para una conferencia de prensa sobre cómo una familia acomodada de Zapopan explotó financieramente a su hija adoptiva durante años. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los meseros habían dejado de moverse. Incluso los pájaros en los árboles parecían haber dejado de cantar. Mi padre se dejó caer pesadamente en su silla, el aire escapándose de sus pulmones como si fuera un globo pinchado. Elena dejó de fingir su ataque nervioso y me miró con algo que nunca antes había visto en sus ojos cuando me miraba. Miedo. Miedo real de mí. Valeria apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, pero por primera vez en su vida no tenía nada que decir. El poder había cambiado de manos completamente. Durante 26 años, ellos habían tenido todo el control. Durante 26 años, yo había sido la que temía las consecuencias. Durante 26 años, había vivido caminando sobre cáscaras de huevo para no provocar su ira. Pero hoy, en esta terraza soleada de domingo, rodeados de testigos y con la evidencia de sus crímenes sobre la mesa, ellos eran los que temblaban. Ellos eran los que tenían que medir sus palabras. Ellos eran los que finalmente entendían lo que se sentía ser vulnerable. Ahora, dije con una sonrisa que sentía hasta en los huesos, hablemos de lo que va a pasar a continuación. No había pasado ni una hora cuando mi teléfono comenzó a vibrar incontrolablemente. Notificaciones de Instagram, mensajes de WhatsApp, llamadas perdidas. La noticia se estaba extendiendo por los círculos sociales de Guadalajara como fuego en pastizal seco. ¿Ya viste lo que pasó con los Duarte? Era el mensaje que se repetía en docenas de variaciones. Resulta que mi prima Alejandra, hija de un tío lejano que siempre había estado celosa del estatus de mi familia, había estado sentada 3 mesas detrás de nosotros y había grabado discretamente los últimos 20 minutos de la confrontación. El video ya tenía 200 visualizaciones en Instagram Stories y había sido compartido en al menos 5 grupos de WhatsApp de la alta sociedad de Zapopan. Escándalo. La familia Duarte explotando financieramente a su hija adoptiva. Era el título que Alejandra había puesto al video, y la narrativa se estaba escribiendo sola, en tiempo real, sin que mi familia pudiera controlarlo. Esto es un desastre, murmuró Elena, checando obsesivamente su teléfono mientras las notificaciones no paraban de llegar. Mis amigas del club me están escribiendo. La presidenta de la fundación quiere hablar conmigo. Esto es una pesadilla. Se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. Pero estas no eran las lágrimas falsas de manipulación que conocía tan bien. Estas eran lágrimas reales de pánico real. Esto es persecución, gemía entre sollozos. Somos las víctimas aquí. Nosotros criamos a esa niña, le dimos todo, y ahora nos está destruyendo públicamente. Valeria, que había estado leyendo los comentarios en redes sociales, levantó la vista con ojos inyectados de odio puro. «Eres una ingrata de mierda», me escupió con una voz cargada de veneno. «Después de todo lo que hicimos por ti, te sacamos del orfanato, te dimos una familia, te dimos oportunidades. Ingratitud», la interrumpí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Es robarme oportunidades durante 20 años. Ingratitud es interceptar cartas de trabajo para mantenerme dependiente. Ingratitud es usar mi identidad para defraudar al gobierno sin mi consentimiento». Mi voz se alzó lo suficiente para que las mesas cercanas escucharan cada palabra. Ingratitud es humillarme públicamente cada vez que tenían oportunidad y después esperar que les agradezca el privilegio. Las conversaciones en las mesas adyacentes se habían detenido por completo. Todo el mundo nos observaba abiertamente ahora, ya sin pretender disimulo. Reconocí al menos a 10 personas que conocía de eventos sociales, gente que había presenciado años de humillaciones sutiles hacia mí, gente que nunca había intervenido, pero que siempre había observado. Y ahora estaban viendo la verdad completa desarrollarse frente a sus ojos. «Mira lo que has causado», me dijo Elena, señalando hacia las otras mesas.
Todo el mundo nos está mirando como si fuéramos criminales. Porque lo son, respondí sin vacilar. Una mujer en sus 60 años, que reconocí como la esposa de un empresario textil prominente, se acercó discretamente a nuestra mesa. «Disculpen», dijo con una voz educada pero firme. «No pude evitar escuchar. ¿Es cierto que ustedes estuvieron robando la identidad de su hija para evadir impuestos?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ignacio miró hacia abajo, como si el patrón del mantel fuera lo más fascinante del mundo. Valeria finalmente explotó. «Esto no es asunto suyo, señora», le gritó a la mujer. «Váyase a meterse en sus propios problemas». Pero entonces volteó hacia Emilio con furia descontrolada. «¿Y tú?», le gritó señalándolo acusatoriamente. «Tú manipulaste a una anciana senil para robar nuestro dinero. Eres un estafador profesional». Emilio se puso de pie lentamente, su estatura imponente haciéndolo ver como una torre de autoridad y dignidad. Cuando habló, su voz cortó el aire como una espada. «Yo la respeto más que todos ustedes juntos». Las palabras resonaron en el silencio total de la terraza. «Durante años ustedes tuvieron el privilegio de tener a una mujer extraordinaria en su familia. Una mujer trabajadora, inteligente, resiliente, que sobrevivió a décadas de abuso emocional y aún así se convirtió en una persona bondadosa y exitosa». Su voz se hizo más fuerte, más apasionada. Y en lugar de celebrarla, en lugar de apoyarla, en lugar de amarla como se merecía, eligieron explotarla, humillarla y robarle. Cada palabra era un martillazo contra el muro de justificaciones que mi familia había construido durante años. Así que no me vengan a hablar de respeto o lealtad familiar. Ustedes no saben lo que significan esas palabras. Ignacio, en un último intento desesperado por recuperar algún tipo de control, se dirigió directamente a mí con la voz cargada de manipulación emocional. «Mariana, hija, ¿en serio vas a destruir a la única familia que has conocido? Después de todo lo que sacrificamos por ti». Lo miré directamente a los ojos. «Siempre fui suficiente», dije con una certeza que resonó desde lo más profundo de mi alma. «Siempre tuve valor. Siempre merecí amor y respeto. Solo que ustedes preferían no verlo. Somos tu familia», gritó Elena desesperadamente, como si repetir esa palabra mágica fuera a deshacer todo lo que había pasado. Me puse de pie, tomé mi bolsa, y los miré a los tres por lo que sabía sería la última vez. «La familia se gana», dije con una finalidad que cortó más profundo que cualquier grito. «Ustedes no lo hicieron». Caminé hacia la salida con la cabeza en alto, sintiendo las miradas de todo el restaurante siguiéndome. Pero esta vez no eran miradas de lástima, eran miradas de respeto, miradas de admiración, miradas que decían: «Esa mujer acaba de recuperar su dignidad». Emilio caminó a mi lado, y cuando llegamos a la entrada de la Paloma Blanca, me volteé una última vez. Mi familia seguía sentada en esa mesa, rodeados de miradas curiosas y juiciosas, con sus teléfonos sonando incesantemente con llamadas que no querían contestar. Se veían pequeños, vulnerables, derrotados. Por primera vez en mi vida, ellos eran los que no sabían qué hacer. Por primera vez en mi vida, yo era la que tenía todas las respuestas, y se sentía absolutamente glorioso. Emilio sacó su teléfono mientras caminábamos hacia el estacionamiento de la Paloma Blanca. «Patricia», dijo cuando contestó la llamada. «Es hora. Sí, proceda con la denuncia formal. Tenemos testigos presenciales y grabaciones». Mi corazón se aceleró. Durante todos los días de preparación, una parte de mí había esperado que mi familia entrara en razón, que se disculparan, que mostraran aunque fuera una pizca de remordimiento genuino. Pero su reacción de esta mañana había eliminado cualquier duda. Merecían enfrentar las consecuencias completas de sus acciones. «¿Cuánto tiempo?», le preguntó Emilio a Patricia. «Perfecto. Nos vemos allí». Colgó y me miró con expresión seria. Patricia ya presentó la denuncia ante la Procuraduría Fiscal. Van a citarlos para declarar el miércoles. También envió la documentación al Ministerio Público para iniciar el proceso penal por fraude. Sentí una mezcla extraña de triunfo y tristeza. Era el final definitivo de cualquier posibilidad de reconciliación. Era también el comienzo de mi libertad real. «Hay más», continuó Emilio. Patricia contactó a 3 periodistas especializados en corrupción fiscal.
La historia va a salir mañana en primera plana. Regresamos a la terraza porque habíamos dejado algunos documentos en la mesa. Lo que encontramos al llegar me sorprendió. 2 hombres en trajes oscuros estaban sentados con mi familia. Sus portafolios de cuero y su actitud formal gritaban: abogados defensores caros. Mi padre Ignacio estaba tan pálido que parecía a punto de desmayarse. Sudaba profusamente a pesar del clima fresco de la mañana, y sus manos temblaban mientras intentaba beber agua. ¿Cuánto va a costar esto?, le susurraba urgentemente a uno de los abogados. Depende de cuántos cargos procesen. Si incluyen el fraude fiscal federal, estamos hablando de $200,000 a $300,000 solo en honorarios legales. Eso sin incluir las multas y intereses que tendrán que pagar a Hacienda. Elena, viendo que nos acercábamos, se puso de pie abruptamente y corrió hacia mí. Mariana, por favor, me suplicó con lágrimas reales rodando por sus mejillas perfectamente maquilladas. Podemos arreglar esto, podemos negociar, te damos dinero, te compramos una casa, lo que quieras. Su desesperación era palpable, pero ya no me afectaba como antes. No quiero su dinero, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Quiero mi libertad. ¿Libertad de qué?, gritó Valeria desde la mesa. Te dimos todo: educación, casa, comida, oportunidades. Oportunidades que sabotearon sistemáticamente, le respondí sin voltear hacia ella. Educación que tuve que pagar sola. Casa donde nunca me sentí bienvenida. Uno de los abogados se acercó con expresión grave. Señorita Duarte, mi nombre es licenciado Hernández. Represento a la familia en este asunto. ¿Podríamos llegar a un acuerdo extrajudicial? Eso tendrán que discutirlo con mi abogada. Respondí, sintiendo una extraña satisfacción al usar las palabras mi abogada por primera vez en mi vida. Las siguientes semanas fueron un torbellino de consecuencias legales, que se desarrollaron exactamente como Patricia había predicho. Primero llegaron las multas de Hacienda. 67,200 pesos en impuestos evadidos se convirtieron en 180,000 pesos con intereses y penalizaciones. Después vino la investigación del Ministerio Público. Cada documento bancario, cada declaración fiscal, cada transacción de los últimos 8 años fue examinada con lupa. La empresa consultora de mi padre fue auditada. Encontraron irregularidades adicionales que multiplicaron exponencialmente sus problemas legales. Pero el verdadero golpe devastador fue la destrucción de su reputación social. El artículo de primera plana en Milenio se tituló Familia acomodada de Zapopan explota financieramente a hija adoptiva durante años. Incluía fotografías de todos los documentos y una entrevista detallada que había dado Patricia, explicando cada aspecto legal del caso. El video de Alejandra se volvió viral en redes sociales locales. Teen Familia Parásito comenzó a hacer tendencia en Twitter Guadalajara. Valeria, cuyo trabajo como influencer de lifestyle dependía completamente de proyectar una imagen de familia perfecta, perdió contratos por valor de 150,000 pesos en solo una semana. Marcas de ropa, spas de lujo, restaurantes exclusivos, todos cancelaron sus colaboraciones después de que sus seguidores comenzaran a comentar: ¿esta es la que abusaba de su hermana adoptiva? Sus supuestos amigos del círculo social de Zapopan desaparecieron como humo. Nadie quería ser asociado con el escándalo. Los invitaban cada vez menos a eventos. Los asientos reservados en galas de caridad, misteriosamente, ya no estaban disponibles. Las mesas en restaurantes exclusivos se volvían inexplicablemente difíciles de conseguir. Elena tuvo que renunciar a su posición en la junta directiva de 3 fundaciones de caridad después de que otras miembros expresaran preocupaciones sobre la imagen institucional. Ignacio perdió 2 clientes corporativos importantes que decidieron tomar otra dirección con sus servicios de consultoría. Observé todo este colapso desde la distancia, sintiendo una mezcla compleja de justicia y melancolía. No sentía satisfacción vengativa viendo su sufrimiento. Sentía cierre. Sentía que finalmente el universo estaba respondiendo de manera proporcional a décadas de abuso. 2 meses después de la confrontación en la Paloma Blanca, recibí una última llamada desesperada de mis padres. Mariana, sollozaba Elena por teléfono. Por favor, estamos perdiendo la casa. Los abogados nos están costando una fortuna.
Las multas de Hacienda no podemos pagarlas. Van a embargar nuestras cuentas bancarias, agregó Ignacio en segunda línea. Todo lo que hemos construido durante 30 años. Escuché en silencio sus súplicas durante 5 minutos completos. Cuando terminaron de hablar, respondí con una frase que había estado practicando durante semanas. Yo sobreviví sin ustedes durante 26 años, dije con una tranquilidad que salía desde lo más profundo de mi alma. Sigan ustedes sin mí. Colgué. Bloqueé sus números. Cambié mis redes sociales a privado. Era el final definitivo de esa etapa de mi vida. Al día siguiente, Emilio y yo salimos de la Paloma Blanca, después de un brunch de celebración. No de venganza, de libertad. 3 semanas después de cortar todo contacto con mi familia, Emilio me ofreció oficialmente un puesto como gerente regional de Café Central. El sueldo base son 45,000 pesos mensuales, me dijo durante nuestra reunión en su oficina principal. Más bonificaciones por rendimiento, seguro médico privado, auto de la empresa y un fondo de inversión con participación en las ganancias. Era 3 veces más de lo que había ganado jamás. Era más dinero del que había soñado tener. Era la primera vez en mi vida que alguien me ofrecía una oportunidad basada en mi mérito real, no en lástima o manipulación. ¿Por qué yo?, le pregunté, genuinamente curiosa. Porque durante 3 años observé cómo Lucinda hablaba de ti, porque ayer hablé con Jorge de la esquinita, y me confirmó que eres la mejor empleada que ha tenido, y porque necesito gente con tu carácter dirigiendo mi empresa. Acepté inmediatamente. Mi primer proyecto fue supervisar la apertura de 5 nuevas sucursales en la zona metropolitana de Guadalajara. El trabajo era desafiante, estimulante, y por primera vez en mi vida me sentía genuinamente respetada por mis colegas y subordinados. Con mi nueva estabilidad financiera, pude mudarme de mi pequeño apartamento de una habitación a un lugar más grande en una zona mejor de la ciudad. No era lujoso como las mansiones donde había crecido, pero era mío. Completamente mío. Lo decoré con muebles sencillos pero elegantes que había elegido personalmente, colores que me gustaban, plantas que disfrutaba cuidar, libros que realmente quería leer. Por primera vez en 26 años, mi espacio reflejaba mi personalidad real, no lo que otros esperaban de mí. Emilio me recomendó a una psicóloga especializada en trauma familiar y abuso emocional. La doctora Carmen Ruiz me recibió en su consultorio con calidez profesional y sin juicios. El abuso emocional deja cicatrices invisibles, me explicó durante nuestra primera sesión. Pero son cicatrices que pueden sanar con el trabajo adecuado. Comenzamos el difícil proceso de reconstruir mi autoestima desde cero. Aprender a reconocer mis propios sentimientos sin filtrarlos a través de lo que otros esperaban. Aprender a establecer límites sin sentir culpa. Aprender a recibir elogios sin sospechar motivaciones ocultas. Aprender, fundamentalmente, a valorarme a mí misma. El cambio más notable llegó cuando comencé a hacer amigos genuinos por primera vez en mi vida adulta. Conocí a Carolina, la supervisora de la sucursal del centro, una mujer inteligente y directa que me invitó a tomar café después del trabajo, simplemente porque disfrutaba mi compañía. Conocí a Roberto, nuestro contador principal, quien compartía mi pasión por los libros de historia y con quien podía mantener conversaciones profundas sobre temas que realmente me interesaban. Conocí a Ana Sofía, una clienta frecuente que había sido estudiante de administración conmigo hace años y que me recordaba con cariño genuino. Siempre admiré tu ética de trabajo, me dijo durante uno de nuestros encuentros. Eras la única en el grupo que realmente se esforzaba sin buscar atajos. Por primera vez, estaba rodeada de personas que me veían por quien era realmente, no por lo que podían obtener de mí. 6 meses después de mi nuevo trabajo, participé en mi primer evento social importante como ejecutiva de Café Central. Era la inauguración de un centro comercial, donde abriríamos nuestra sucursal número 50. Emilio me acompañó como mi supervisor, pero durante el evento me di cuenta de que era mucho más que eso. Era mi mentor, mi protector, mi amigo. Alguien que había visto mi valor antes de que yo misma lo reconociera. Está brillando esta noche, me susurró durante el cóctel. Lucinda estaría muy orgullosa. La mención de mi tía abuela todavía me causaba una mezcla de tristeza y gratitud. Un mes después,
Recibí una invitación para la inauguración de un mural conmemorativo en el Parque Central de Zapopan. Estaba dedicado a ciudadanos ejemplares que impactaron positivamente su comunidad. El nombre de Lucinda Herrera estaba grabado en bronce, junto con una descripción de sus contribuciones filantrópicas a organizaciones de ayuda a niños huérfanos. Resultó que mi tía abuela había donado silenciosamente millones de pesos durante décadas a orfanatos y programas de adopción. Había sido una benefactora anónima de la misma institución donde yo había vivido mis primeros 5 años. Cuando vi su nombre inmortalizado en ese mural, rodeado de flores frescas que otras personas habían llevado en su honor, no pude contener las lágrimas, pero estas no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud profunda hacia la única persona que me había amado incondicionalmente. Emilio estaba parado a mi lado, y cuando las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, él simplemente tomó mi mano y la apretó suavemente. Ella sabía que llegaría este día, me dijo en voz baja. Sabía que encontrarías tu lugar en el mundo. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que tenía razón. Finalmente pertenecía a algún lugar. No a una familia que me había adoptado por obligación social. No a una casa donde siempre fui una invitada indeseada. Pertenecía a una vida que había construido con mis propias manos. Pertenecía a un trabajo que había ganado con mi propio mérito. Pertenecía a relaciones que había cultivado con honestidad y respeto mutuo. Pertenecía finalmente a mí misma. Esa noche, regresé a mi apartamento y escribí en mi diario por primera vez en años. Querida tía Lucinda, finalmente estoy en casa. No en un lugar, sino en mi propia vida. Gracias por creer en mí cuando yo no podía creer en mí misma. Gracias por darme las herramientas para reclamar mi dignidad. Te amo para siempre. Cerré el diario, apagué las luces y dormí profundamente. Por primera vez en 26 años, no tuve pesadillas, solo sueños de posibilidades infinitas. Un año después de la confrontación en la Paloma Blanca, cuando ya había construido una rutina estable y satisfactoria en mi nueva vida, llegó el último intento de mi familia por recuperar el control. Era un martes por la mañana. Estaba revisando reportes de ventas en mi oficina de Café Central cuando vi un correo electrónico en mi bandeja de entrada que hizo que mi corazón se detuviera momentáneamente. Remitente: Valeria Duarte. Asunto: por favor, necesitamos hablar urgentemente. Durante varios minutos, simplemente miré la pantalla sin atreverme a abrir el mensaje. Había bloqueado todos sus números de teléfono y redes sociales, pero aparentemente había creado una nueva cuenta de correo electrónico para contactarme. Finalmente, armándome de valor, hice clic. Mariana, comenzaba el correo con una humildad que nunca antes había visto en las comunicaciones de mi hermana. Sé que probablemente no quieras saber nada de nosotros después de todo lo que pasó, pero estoy desesperada y no tengo a nadie más a quien recurrir. Nuestra situación financiera es catastrófica. Las multas de Hacienda fueron solo el comienzo. Papá tuvo que cerrar su empresa consultora porque perdió todos los clientes después del escándalo. Mamá tuvo que vender todas sus joyas para pagar a los abogados. Perdimos la casa de Zapopan. La embargaron el mes pasado. Ahora estamos viviendo en un apartamento de 2 habitaciones que cuesta 8,000 pesos mensuales y apenas podemos pagarlo. Yo perdí todos mis contratos como influencer. Nadie quiere trabajar conmigo después de todo lo que se publicó en los periódicos. Estoy trabajando como vendedora en una tienda departamental y ganando 12,000 pesos al mes. Papá está enfermo. Le diagnosticaron diabetes y hipertensión por el estrés, y los medicamentos cuestan 3,500 pesos mensuales que no tenemos. Mariana, sé que te hicimos daño, sé que no nos comportamos como debíamos, pero por favor, necesitamos tu ayuda. Eres la única de la familia que está bien económicamente ahora. Podríamos pagar las deudas médicas de papá. Podríamos mudarnos a un lugar mejor. Podríamos empezar de nuevo si nos ayudas con un préstamo. No te estoy pidiendo que olvides todo. Solo te pido que nos ayudes a sobrevivir. Por favor. Valeria. Leí el correo 3 veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones que no esperaba. No era satisfacción vengativa lo que sentía al leer sobre su caída financiera. Era vacío. Una especie de indiferencia emocional que me sorprendió. Había esperado sentir triunfo, o tal vez incluso compasión,
pero lo que sentía era distancia, como si estuviera leyendo sobre extraños, no sobre personas que habían compartido casa conmigo durante 21 años. 20 minutos después, mi teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Era un audio de voz de Elena. Reconocí su voz inmediatamente, aunque sonaba quebrada y desesperada de una manera que nunca antes había escuchado. Mariana, mi niña, sollozaba en el audio. Por favor, escúchame. Sé que te hicimos daño, pero somos familia. Estamos perdiendo todo. Tu papá está muy enfermo y no podemos pagar sus medicinas. Por favor, no nos abandones ahora que más te necesitamos. Las lágrimas en su voz eran reales. El pánico era genuino. Pero por primera vez en mi vida, su sufrimiento emocional no activaba mi reflejo de rescate. 1 hora después, recibí un mensaje de texto del teléfono de Ignacio. Mariana, somos sangre. Eso no cambia sin importar lo que haya pasado. Una familia se apoya en los momentos difíciles. Te necesitamos ahora más que nunca. No puedes darnos la espalda cuando estamos cayendo. Ese mensaje finalmente despertó algo en mí, pero no era compasión. Era claridad. Tomé mi teléfono y escribí una respuesta simple y definitiva. No soy responsable de lo que ustedes hicieron. Envié el mensaje. Inmediatamente después, bloqueé el número. Fui a mi correo electrónico y bloqueé la cuenta de Valeria. Cambié mi número de teléfono personal y solo se lo di a Emilio, a la doctora Carmen y a mis pocos amigos cercanos. Actualicé todas mis configuraciones de privacidad en redes sociales. Corté, definitivamente, cualquier canal de comunicación que pudieran usar para contactarme. Y cuando terminé de hacer todo esto, me senté en mi silla y respiré profundamente. Por primera vez en mi vida, no sentía culpa por establecer límites. No sentía responsabilidad por el sufrimiento de otros que había sido causado por sus propias acciones. No sentía la necesidad de rescatar a personas que nunca me habían rescatado a mí. Sentía alivio. Un alivio tan profundo y liberador que casi me hizo llorar. No era venganza lo que había buscado. Era libertad. Y finalmente la había encontrado. Esa tarde, llamé a Emilio y le conté sobre los mensajes de mi familia. ¿Cómo te sientes?, me preguntó sin juzgar. Libre, respondí sin dudar. Finalmente entiendo que no tengo que cargar con el peso de sus decisiones. No tengo que ser responsable de su bienestar cuando ellos nunca fueron responsables del mío. ¿Y no sientes culpa? No, dije, sorprendiéndome de mi propia certeza. Durante 26 años me enseñaron que mi valor estaba determinado por cuánto podía dar, cuánto podía sacrificar, cuánto podía soportar en silencio. Mi voz se hizo más fuerte mientras hablaba. Pero finalmente entiendo que mi valor no depende de lo que otros necesiten de mí. Mi valor existe simplemente porque existo. Lucinda estaría orgullosa, me dijo Emilio con voz cálida. Esa noche, escribí en mi diario: hoy mi familia me pidió ayuda económica después de 1 año de silencio total. Esperaban que el miedo a la culpa me hiciera ceder, como siempre había sido. Pero por primera vez en mi vida, pude decir no sin explicaciones. No porque sea cruel, no porque quiera venganza, sino porque finalmente entiendo que su crisis no es mi responsabilidad. Su sufrimiento, que es consecuencia directa de sus propias acciones, no requiere mi rescate. Puedo tener compasión por su situación sin sacrificar mi paz mental. Puedo reconocer que están sufriendo sin sentir obligación de aliviar ese sufrimiento. Puedo amarlos desde la distancia sin permitir que me lastimen desde la cercanía. Esta es la libertad emocional que nunca supe que era posible. Este es el cierre que llevaba años necesitando. Ahora puedo seguir adelante, no como víctima de mi pasado, sino como arquitecta de mi futuro. Cerré el diario, apagué las luces y dormí tranquila. Era libre. Completamente, definitivamente, incondicionalmente libre. 2 años después de cortar todo contacto con mi familia, fundé oficialmente la Fundación Lucinda Herrera para el Bienestar de Menores en Adopción. La idea había germinado durante meses en mi mente, pero fue la doctora Carmen quien finalmente me ayudó a articularla claramente. Tienes una historia poderosa, me dijo durante una de nuestras sesiones, y tienes recursos ahora. ¿Has considerado usar ambos para ayudar a otros niños que están pasando por lo que tú pasaste?
La fundación comenzó modestamente. Donamos 50,000 pesos de mi herencia de Lucinda para crear un programa piloto de apoyo psicológico gratuito para adolescentes adoptados que enfrentaban dificultades familiares. Contraté a 2 psicólogos especializados en trauma familiar y rentamos un pequeño espacio en el centro de Guadalajara. Pero lo que realmente hizo la diferencia fueron las pláticas que comencé a dar. Mi primera presentación fue en un orfanato en Zapopan, frente a 20 adolescentes de entre 14 y 17 años que estaban en proceso de adopción o viviendo en familias adoptivas problemáticas. Mi nombre es Mariana Duarte. Comencé, mirando esos rostros jóvenes que reflejaban la misma inseguridad que yo había sentido durante décadas. Y durante 26 años creí que mi valor como persona dependía de qué tan agradecida pudiera ser por las migajas de amor que recibía. Les conté mi historia completa, sin editarla, sin suavizarla. Les conté sobre las humillaciones públicas, sobre el abuso emocional sistemático, sobre cómo me habían enseñado a creer que merecía menos que otros. Pero también les conté sobre el momento en que decidí reclamar mi dignidad. El punto de quiebre no fue cuando me trataron peor, les expliqué. Fue cuando finalmente entendí que merecía ser tratada mejor. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Adolescentes que habían permanecido callados durante años comenzaron a compartir sus propias historias de abuso emocional en familias adoptivas, casos de negligencia emocional que habían sido normalizados, situaciones de manipulación psicológica que no sabían cómo nombrar. En 6 meses, la fundación estaba atendiendo a más de 100 jóvenes. En un año, habíamos expandido nuestros servicios a 3 ciudades más en Jalisco. Los medios de comunicación comenzaron a tomar nota de nuestro trabajo. Excelsior publicó un artículo de página completa titulado De víctima a defensora, la mujer que transformó el trauma familiar en misión de vida. El Universal me entrevistó para un segmento especial sobre resiliencia femenina. Mariana Duarte se ha convertido en símbolo de que es posible reconstruir la vida después del abuso familiar, escribió la reportera. Pero el momento que más significó para mí llegó cuando una joven de 17 años llamada Andrea se acercó después de una de mis pláticas. Señora Mariana, me dijo con lágrimas en los ojos, mi familia adoptiva me dice que debería estar agradecida por tener casa y comida, pero me tratan como sirvienta. Usted me ayudó a entender que eso no está bien. 6 meses después, Andrea se mudó con una familia de acogida temporal, mientras trabajábamos legalmente para encontrarle un hogar genuinamente amoroso. Hoy está estudiando preparatoria y planea estudiar psicología para ayudar a otros niños como ella. Mi vida personal también floreció de maneras que nunca imaginé posibles. Emilio y yo desarrollamos una amistad profunda que gradualmente se transformó en algo más. No fue un romance dramático o apasionado, sino algo más profundo. Una sociedad de 2 personas que se respetaban, se apoyaban y se elegían conscientemente cada día. Cada mañana, desayunamos juntos en la terraza de mi apartamento, tomando café de la empresa que ahora dirigíamos juntos, hablando de nuestros planes para el día. Es algo simple, ordinario, hermoso. Por primera vez en mi vida, tengo paz al despertar. No hay ansiedad por lo que el día podría traer. No hay temor de ser humillada o atacada emocionalmente. No hay la sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo. Hay simplemente tranquilidad. Los fantasmas del pasado gradualmente han desaparecido. Ya no sueño con mi familia. Ya no revivo conversaciones dolorosas en mi mente. Ya no siento la necesidad de justificar mis decisiones o defender mi valor. Finalmente me elegí a mí misma, y esa elección ha irradiado a través de cada aspecto de mi vida. El mes pasado, una reportera de CNN en español me contactó para incluir mi historia en un documental sobre abuso familiar en Latinoamérica. Su caso ha resonado por todo México, me dijo durante nuestra entrevista. Muchas personas han encontrado el valor para salir de situaciones abusivas después de escuchar su historia. Pero el verdadero indicador de mi transformación llegó hace 3 meses, cuando estaba caminando por el centro de Guadalajara y vi a Elena saliendo de una farmacia. Se veía mayor, más frágil. Su ropa era simple, claramente económica. Cargaba una bolsa con medicamentos y caminaba lentamente. Por un momento, nuestros ojos se encontraron. No sentí odio, no sentí dolor,
No sentí la necesidad de huir. Simplemente la reconocí como una persona que había formado parte de mi pasado, pero que ya no tenía poder sobre mi presente. Seguí caminando. Ella siguió caminando. Y eso fue todo. Esa noche, miré al cielo desde la terraza de mi apartamento y murmuré: «Gracias, tía Lucinda. Estoy bien. Realmente, profundamente, completamente bien». Sentí como si una brisa cálida me acariciara el rostro. Y sonreí. Mi historia no es una historia de venganza. Es una historia de liberación. No destruí a mi familia para sentirme mejor. Me construí a mí misma para estar completa. No busqué justicia para lastimar a otros. Busqué justicia para sanarme a mí misma. Y al final, esa diferencia lo cambió todo. Hoy, mientras escribo estas palabras, soy directora de una fundación que ha ayudado a más de 500 jóvenes. Soy socia de una empresa exitosa que emplea a más de 200 personas. Soy pareja de un hombre que me ve, me valora y me elige cada día. Soy una mujer que finalmente entiende su propio valor. Soy libre, y esa libertad no tiene precio. El pasado ya no forma parte de mi futuro. Solo sigo adelante, construyendo la vida que siempre merecí tener. Una vida de dignidad, respeto y amor genuino. Una vida que Lucinda sabía que era posible para mí, incluso cuando yo no podía verla. Una vida que vale cada momento de dolor que tuve que atravesar para llegar hasta aquí. Esta es mi historia. Y mi historia apenas está comenzando. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla. Y disfruta la próxima historia. Hasta allá.